Supercrack Estrella presenta Miami, donde el misterio supera todos los demás países. Miami, la ciudad de los Estados Unidos donde seguro ocurren las noticias más asombrosas de ese país, y del mundo. Miami siempre estuvo en las noticias virales, y uno se pregunta por qué. ¿Qué ocurre en Miami? Recientemente salió la noticia viral de unos extraterrestres que aparecieron en un centro comercial de Miami. No me diga que la noticia no es de traca, supera con creces todas las noticias del misterio, pero no es la primera vez que ocurre esto en Miami. Noticias sorprendentes se dan ya desde lejos en Miami, recordemos algunas, por ejemplo el zombie de Miami, el que se comió la cara de un pobre hombre que vivía en la calle. Este hombre zombie fue abatido a tiros, y lo más extraño es que en la autopsia no encontraron ningún tipo de sustancias. Aquello fue súper comentado en su día. Pero la lista de sucesos es larga y misteriosa en Miami. No estamos hablando de simples noticias del misterio, estas superan con creces a todas las demás, como el famoso castillo de coral que se construyó aquí. Nadie sabe cómo se pudo mover las rocas de toneladas que pesan esas rocas un solo hombre sin maquinaria. No me digas que esto no es alucinante, y además el Triángulo de las Bermudas también está en su mar. Vale. Algo pasó aquí en Miami, y no me vale eso de todo fue casualidad, porque todo aquí es muy exagerado. En lo que se refiere a noticias alucinantes, podría ser todas estas historias algún tipo de experimentos. ¿Hay alguna ciudad oculta bajo el suelo de Miami? Lo digo porque otra de las noticias dadas aquí fue como la tierra se abrió y se tragó a un hombre, y todas las noticias están documentadas en la prensa. No hay conspiración posible. Que el gobierno echa tierra sobre estas historias de Miami ya lo sabemos con la censura, porque lo del centro comercial me lo censuraron en el otro video. En este video hablaremos de las cosas que ocurren en Miami y quizás entre todos saquemos algo en claro. Desde los fantasmas del Biltmore Hotel y un zoológico escondido en Key Biscayne, hasta leyendas de amor y muerte que han sobrevivido décadas, te invitamos a que te sumerjas en cada episodio de Miami. El Hotel Biltmore, el más elegante, el más histórico, el que se construyó de los pantanos llenos de cocodrilos y ha recibido a estrellas de Hollywood y presidentes de naciones. En la suite preferida del expresidente Bill Clinton, y esto ya de por sí es un misterio, sobre todo con la que le está cayendo, el Everglades Room, una habitación de 2 pisos, con candelabros, chimenea y un elevador privado que mantiene la seguridad de los visitantes. Surgió una de las leyendas de fantasmas más ricas de la ciudad. Durante la ley seca los gánsteres operaban en la suite del piso 13 un bar y garito clandestino. Una noche de 1929, en que se jugaba y se bebía, fue asesinado allí el gánster Thomas Fatty Walsh, vinculado con otros miembros del crimen organizado como Lucky Luciano y Al Capone, que murió en su residencia de Palm Island, en Miami Beach. El Biltmore Hotel, uno de los más elegantes de Miami, en la bella Coral Gables, ha tenido muchas vidas y guarda muchas anécdotas. Fue un hospital de veteranos durante la Segunda Guerra Mundial, ha recibido estrellas de cine y presidentes y tiene también su aura de misterio y hasta un crimen sin resolver. El Hotel Biltmore, en Coral Gables, Miami, ha sido testigo de grandes momentos históricos. Desde la visita del presidente Menem hasta Al Capone. Pero detrás del lujo se esconde una historia de tragedia y fenómenos paranormales. En 1929, un asesinato marcó el lugar, y desde entonces, se dice que el fantasma de la víctima, Fats Walsh, deambula por el hotel. En los años 80, mediums confirmaron energías extrañas en la zona. Hoy, el Biltmore es un icono del misterio que alberga famosos y guarda secretos que solo algunos han presenciado. En los años 80, las autoridades del hotel llamaron a un grupo de medium para que visitaran el hotel, y los profesionales del más allá realizaron un informe, tan serio como el del fiscal Starr, de que había, y todavía hay, fuertes signos de energía en la zona de la torre, justamente en el lugar en que se realizó el asesinato. El hotel tiene una historia increíble. En 1926, abrió sus puertas con mucho éxito. Se había cumplido el sueño del millonario y urbanizador George Merrick, que quiso hacer de Coral Gables un área residencial. El hotel se construyó al estilo mediterráneo renacentista, y la torre que lo caracteriza está hecha a imagen y semejanza del campanario de la Giralda de Sevilla. La pasión de Merrick por todo lo español le valió una medalla otorgada por el rey Alfonso XIII de España. Hasta hoy, la zona aledaña, poblada con casas que cuestan un mínimo de $250.000, debe cumplir con estrictos códigos de urbanidad y cortesía. Hay varias formas de meterse en problemas. Dejar el pasto del jardín crecer un poco más de lo estipulado, dejar autos feos y descascarados a la vista, colocar ostentosos aparatos de aire acondicionado en lugares visibles desde el exterior.
Estas faltas no se castigan con una reprimenda, sino con una elevada multa, aún para millonarios, lo que no puede dejar de provocar un disgusto. Volviendo a los esplendores de antaño, para la inauguración del Biltmore, los invitados especiales llegaban en trenes especialmente despachados para la ocasión. Las mujeres, de largo. Los hombres, de smoking. Por supuesto, había una gran orquesta. A esa fiesta le siguió una cantidad de acontecimientos especiales que tenían como finalidad atraer a la prensa, y con ella, a la gente. Uno de los caballitos de batalla eran desfiles de modelos, que caminaban alrededor de la pileta en traje de baño. Sí, esto ya sucedía a fines de los años 20. Ginger Rogers, Bing Crosby, Judy Garland, Roosevelt y Vanderbilt frecuentaban el hotel. Había bailes de gala, torneos de golf, espectáculos acuáticos y mucho jazz. La gente la pasaba bien. Según Ellen Muir, una periodista de The New York Times que vivió los esplendores de la época, el joven Tarzán no paraba de protagonizar escándalos. Durante el día, era un muchacho sano que tomaba vasos de leche, pero a la noche le gustaba portarse mal. Por ejemplo, una vez corrió desnudo por un pasillo después de haber encendido la alarma contra incendios. Los gerentes del hotel estuvieron a punto de echarlo en más de una ocasión, pero los espectáculos acuáticos en la pileta, que obviamente protagonizaba Weissmuller, eran una gran atracción. Otra anécdota de los años locos. Como curiosidad, en el libro de Biltmore, escrito por Muir, hay una foto de 1930 en la que se está jugando un waterpolo literal. Los jugadores están montados en sus caballos, que tienen el agua al cuello. Pero no me quiero extender más en este hotel, lo importante es saber por qué pasan cosas tan extrañas en Miami, puede que bajo tierra pueda haber algún tipo de ciudad oculta que hace experimentos. Imagina que vives en Florida, en Miami si es posible, es decir, en uno de los paraísos del entretenimiento, sol, arena y mar. Es jueves por la noche, se acerca el fin de semana, tienes planes y también esperas que los días de descanso te brinden ideas espontáneas de diversión bajo la calidez del sol. Te vas a la cama, anhelando que llegue el viernes y en cuestión de segundos, sientes que una fuerza sin igual te devora a una velocidad que no logras comprender. En un parpadear, llega una revolución de sentimientos, entre ellos miedo, pánico, desesperación e impotencia. En un abrir y cerrar de ojos, todo es negro y tu vida termina al ser devorado por la tierra. No es una pesadilla, ni es la siguiente película colmada de efectos especiales a cargo de Universal Studios, esta fue la espantosa realidad de Jeffrey Bush, un hombre de 37 años que fue, literalmente, tragado por la tierra mientras dormía en su casa en un suburbio de Tampa Bay. Bush falleció esa noche a causa de una de las muertes más inesperadas, improbables y terroríficas. Luego de dar un grito de ayuda, su cuerpo, junto con su cama, en una implosión cayó a un agujero de 6 metros de profundidad y 9 metros de ancho. Aunque esta semana se aseguró que el pozo alcanzó los 15 metros de profundidad. Al escuchar la llamada de auxilio, su hermano Jeremy acudió corriendo a la recámara y vio el agujero, incluso se metió para tratar de sacar a mi hermano. Abrí la puerta y solo vi un agujero, no quedaba nada del dormitorio. Dentro de mí sé que está muerto, pero quiero estar aquí con él. Era mi hermano, dijo en medio del llanto. Ron Rogers, jefe de bomberos del condado de Hillsborough, cerca de Tampa Bay en Florida, dijo que el socavón es extremadamente inestable. Así que después de una intensa búsqueda de más de 24 horas, Bush fue dado por muerto y se comenzó a demoler la casa, para después rellenar el hueco con grava. Los socavones, sumideros o también llamados simas, o sinkholes, en inglés, son muy comunes en Miami, dado el clima lluvioso de ese lugar. De hecho, esta época del año en Florida, es llamada la época de los socavones, de acuerdo al geólogo Jonathan Arthur, pues coincide con la temporada de lluvia que termina hasta el fin del verano. Pero las lluvias no son la única causa, también las construcciones hechas por el hombre influyen para debilitar los terrenos al grado de sumirse y colapsarse. Una sequía extensa puede ocasionar que el suelo y los sedimentos sobre una cavidad lleguen a ser extremadamente secos para después colapsar, apuntó Arthur en The Miami Herald. La llamada Ciudad del Sol no es la única sufriendo los estragos y la fuerza de la naturaleza. Al comenzar el año se registraron simas o sumideros naturales en distintas regiones de China. ¿Qué decir del socavón en mayo de 2010 en Guatemala, que tras la tormenta Agatha, se registró uno de los peores hundimientos, el cual se tragó edificios enteros? Las medidas de ese sumidero se estimaron por las autoridades de ese país entre 20 metros de diámetro y más 50 metros de profundidad. Los sumideros se producen cuando la lluvia ácida se filtra a través de suelo superficial y sus sedimentos, por lo que al llegar al yeso, arena o piedra caliza, es casi imposible revertir un derrumbe.
¿Cuál es el origen de los ataques zombies? Después del incidente ocurrido en Miami en 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, hizo una declaración pública para tranquilizar a la población que, de hecho, el CDC no tenía ningún conocimiento sobre un virus o una condición que pudiera reanimar a los muertos. Está claro que aunque el CDC tuviera conocimiento de algún virus o bacteria que pudiera modificar la mente de las personas para que actuasen como zombies, no lo harían público. Entonces, ¿cuál es exactamente la causa detrás de este extraño comportamiento? Hace más de 80 años un hombre, protegido por la oscuridad, movía piedras de varias toneladas, en un terreno apartado muy al sur de Miami. Construía un castillo para su amada, una joven de 16 años que lo abandonó un día antes de la boda, y que nunca quiso seguirlo en su aventura en la Florida. Edward Leeds Kalnin, un inmigrante de Letonia que llegó con el corazón roto, construyó el Coral Castle, que, más que un castillo, es un jardín de esculturas al borde de la US-1, en camino a Los Cayos. Una obra de ingeniería que parece una proeza para muchos seres humanos y aún lo es más para un individuo de poco más de 100 libras, que padeció tuberculosis y que solo había estudiado hasta el 4º grado. ¿Cómo movió Ed las piedras? ¿Por qué hacerlo en medio de la noche? ¿Existió un primer Coral Castle? ¿Qué tienen que ver Stonehenge, el Taj Mahal y las pirámides de Egipto con la obra de toda la vida de un hombre enamorado? ¿Por qué nunca quiso compartir su secreto de arquitecto del misterio? ¿A dónde fueron a parar los billetes de a $100 que se encontraron después de su muerte? Aquí también aparece una especie de ser sombra en forma de simio. Yano también comparte su roce con lo paranormal en el Coral Castle. ¿Qué era esa figura de simio que se aparecía por detrás en un video? Solo 3 personas debían estar en el encuadre y de momento había 4. Incidente en Miami. El lunes 1 de enero una gran cantidad de coches patrulla, más de 60 unidades, y decenas de agentes de la policía de Miami, Estados Unidos, se desplazaron a las inmediaciones del Vice de Marketplace. Ante la gran ola de rumores que surgieron en las redes sociales, destacó una que parecía sacada de una película de ciencia ficción, la que informaba de presencias de seres supuestamente extraterrestres. En un video difundido el día 5, se muestra una extraña silueta de gran tamaño, poco definida que parece caminar cerca de unos vehículos policiales. Misterio en la mansión Versace de Miami. A 24 años de su crimen encuentran 2 cadáveres. El ama de llaves del lugar encontró los cuerpos de 2 hombres en una de las habitaciones. Fue el mismo día que se cumplían 24 años del asesinato del modisto. Una villa maldita. Personal sanitario notificó y confirmó la muerte de los 2 hombres, y agentes de la policía investigan en estos momentos el suceso, indicó el cuerpo policial de esta ciudad en las redes sociales. Gianni Versace fue abatido a tiros el 15 de julio de 1997 en los escalones de la entrada de su mansión en Miami Beach por Andrew Cunanan, quien, 8 días después, mientras la policía lo buscaba, se suicidó en la casa flotante donde se había escondido en el sur de Florida. En un día soleado de hace casi 80 años, 5 aviones de la Marina despegaron de su base en Florida en una misión de entrenamiento rutinaria, conocida como vuelo 19. Ni los aviones ni la tripulación volvieron a ser vistos jamás. Así nació una leyenda. El Triángulo de las Bermudas es una zona delimitada aproximadamente por Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Nadie lleva estadísticas, pero en el último siglo numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en el triángulo imaginario. En el pasado ya se habían observado características inusuales de la zona. Cristóbal Colón escribió en su cuaderno de bitácora extrañas orientaciones de la brújula en la zona. Pero la región no recibió su nombre hasta agosto de 1964, cuando Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de portada para la revista Argosy sobre la desaparición del vuelo 19. El artículo impulsó una industria artesanal en lo referente a creación de mitos. Se han propuesto muchas teorías exóticas para explicar lo ocurrido a los viajeros desaparecidos. Las desapariciones se han atribuido a las maquinaciones de enormes monstruos marinos, calamares gigantes o extraterrestres. Se han sugerido como culpables las abducciones extraterrestres, la existencia de una misteriosa tercera dimensión creada por seres desconocidos y la flatulencia oceánica, cuando el océano escupe repentinamente grandes cantidades de metano atrapado. Para muchos, la realidad es mucho más prosaica.
Argumentan muchas de las desapariciones se pueden explicar simplemente debido a una madre naturaleza a veces traicionera, el error humano, una fabricación o un diseño chapuceros y la mala suerte. La región es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea, afirma John Reilly, historiador de la Fundación Histórica Naval de Estados Unidos. Decir que bastantes barcos y aviones han caído pasando por allí es como decir que hay muchísimos accidentes de coche en la autopista New Jersey-Turnpike. Sorpresa, sorpresa. El teniente A.L. Russell, en la respuesta oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos a las consultas sobre el Triángulo de las Bermudas, escribe: según nuestra experiencia, las fuerzas combinadas de la naturaleza y la imprevisibilidad de la humanidad superan muchas veces al año a las historias de ciencia ficción. Desaparición del vuelo 19. La leyenda del Triángulo de las Bermudas estará ligada para siempre al fatídico vuelo que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945. El vuelo 19 se originó en la Estación Aérea Naval de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida. 5 TBM Avenger Torpedo Bombers que transportaban 14 hombres despegaron aproximadamente a las 2:10 p.m. de ese día en una misión rutinaria de entrenamiento de navegación. Dirigidos por el teniente instructor Charles Taylor, la misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos con algunas prácticas de bombardeo sobre Any Chicken Shoals. En una época anterior a la generalización del GPS para la navegación, Taylor se perdió irremediablemente poco después del bombardeo. Los pilotos que volaban sobre el agua en 1945 tenían que confiar en las brújulas y en saber cuánto tiempo llevaban volando en una dirección determinada y a qué velocidad. Al parecer, las dos brújulas del avión de Taylor funcionaban mal. Las transcripciones de las comunicaciones en vuelo sugieren que no llevaba reloj. No hay puntos de referencia en medio del océano. Los aviones volaron en una dirección y luego en otra, mientras la cálida luz del día se convertía en mares tormentosos en la oscuridad. Se oye a Taylor formular un plan. En cuanto el nivel de combustible del primer avión bajara de 37 litros, los 5 aviones debían amerizar. El Avenger era conocido como un avión extremadamente robusto. Los pilotos a veces los llamaban pájaros de hierro o herrajes Grumman, dijo Mark Evans, historiador de la rama de historia de la aviación naval del Centro Histórico Naval. Estaban construidos como tanques, dijo. Una y otra vez volvían de la batalla reventados y seguían funcionando. Los pilotos los adoraban. También eran muy pesados, pesaban más de 4.535 kilogramos en vacío. Al amerizar, el Avenger caía con fuerza y rapidez. La posibilidad de que alguien sobreviviera a un amerizaje en alta mar era escasa, la posibilidad de sobrevivir a la noche en las frías aguas era nula, la probabilidad de que los restos descendieran rápidamente al fondo era alta. Se organizó una búsqueda masiva por tierra y mar, pero ni los cuerpos ni los restos se encontraron. A la tragedia se sumó la desaparición de uno de los aviones de rescate y de sus 13 tripulantes. Su avión, un PBM Mariner, fue apodado el tanque de gasolina volador. La más mínima chispa o una cerilla encendida podía causar una explosión. Un barco que se encontraba en la zona informó haber visto una enorme bola de fuego y atravesar una marea negra en el momento y lugar exactos en los que habría estado el avión. La Marina detuvo la producción de ese avión en 1949. En el informe final de la Marina, la desaparición del vuelo 19 se achacó a un error del piloto. La familia de Taylor protestó y, tras varias revisiones, se cambió el veredicto a causas o razones desconocidas. La región del Triángulo de las Bermudas presenta algunas características inusuales. Es uno de los dos únicos lugares de la Tierra, el otro es una zona apodada el Mar del Diablo, frente a la costa este de Japón, que tiene una reputación misteriosa similar, donde el norte verdadero y el norte magnético se alinean, lo que podría hacer que las lecturas de la brújula fueran delicadas. También alberga algunas de las fosas submarinas más profundas del mundo. Los restos de un naufragio podrían depositarse en una tumba acuática a varios miles de metros bajo la superficie del océano. La mayor parte del fondo marino del Triángulo de las Bermudas se encuentra a unos 5.791 metros de profundidad. Cerca de su extremo sur, la fosa de Puerto Rico se sumerge en un punto a 8.229 metros bajo el nivel del mar. A lo largo de la plataforma continental hay bancos y arrecifes traicioneros. Las fuertes corrientes sobre los arrecifes crean constantemente nuevos peligros para la navegación, según la Guardia Costera. El castillo de coral en Nomestead. En el año 2011 encontramos en el Google Earth un extraño humo que sale del castillo de coral en Nomestead.
Parece que en este lugar también se forman extrañas nubes sobre él. El castillo de coral en Homestead, suburbio de Miami, en Florida, Estados Unidos, originariamente conocido como Parque del Portón de Roca, fue construido, sin ayudantes, por Edward Lee Skalnin, a quien le tomó 20 años completarlo, de 1920 a 1940. Nacido en Letonia, falleció en Miami a los 64 años de edad. A los 26, Ed se comprometió con Agnes Scuffs, 10 años más joven que él, a quien cariñosamente llamaba Dulces 16. El día antes de la boda, Agnes le anunció que había decidido no casarse con él porque era demasiado mayor para ella. Años después, Ed llegó a creer que fueron otras las razones para el rechazo. Su falta de dinero, su falta de educación y, aún más importante, concluyó que ella amaba a otro. Ed deambuló durante varios años por Europa, finalmente llegó a Canadá y, desde allí, a California y Texas. Trabajó en madereras y se involucró por lo menos en un traslado de ganado en Texas. Fueron estos empleos los que prepararon a Ed para la ardua tarea que enfrentaría más tarde cortando y trasladando bloques de coral que pesaban varias toneladas. Lo que hace asombrosa la tarea solitaria de Ed es que medía apenas 1,60 m y pesaba poco más de 50 kilos. Durante sus años de deambular, contrajo tuberculosis. Al enterarse que el sur de Florida tenía buen clima, llegó allí en 1919. Compró poco menos de 1 hectárea de tierra en Florida City, 18 kilómetros al sur de la ubicación actual, por el que pagó apenas $12. Aquí hay que explicar los procedimientos por los que este hombre, que después de todo con sus empleos eventuales no había acumulado gran capital, pudo amasar la discreta fortuna que le permitió no solamente dedicarse exclusivamente a la construcción del castillo, sino de no necesitar ninguna otra fuente de ingresos ni financiación, pues a partir de la apertura al público de su lar, él mismo cobraba una entrada de entre 10 y 25 centavos de dólar, lo que nunca tocó y a su muerte permitió, a los nuevos propietarios, encontrar la suma de $3,500, producto de esa taquilla a través de los años, entre sus pertenencias. Hábil y astuto, Ed compraba acres de tierra, como ese primero mencionado. El que actualmente ocupa el castillo, no es un hecho menor. Ya había comenzado a construirlo en Florida City cuando decide mudarse y traslada lo edificado a su nuevo emplazamiento, en pocos dólares, sin agua ni otros servicios. Los capitalizaba sumándole comodidades y luego los vendía, buscando siempre hacerlo no a particulares, sino al gobierno o entidades oficiales, oficinas, destacamentos de policía, etc., donde lo que se buscaba era determinado emplazamiento y no se regateaba el precio que él exigía. Vivió en Florida City hasta 1930 cuando, en ocasión de comenzarse otra edificación casi colindante con su propiedad y dado su carácter ermitaño, decide mudarse al actual emplazamiento y desmonta, traslada y reensambla todo lo que había edificado hasta entonces, sobre un terreno de 10 acres, unas 6 o 7 hectáreas, parte de las cuales ocupa y parte, años después, comercializa en la forma que hemos detallado. Quedan algunas descripciones de cómo hizo, cuando menos, el traslado. Sobre el chasis de un viejo camión Republic, acostó 2 rieles. Un amigo circunstancial tiraba de la estructura con un tractor, pero nadie le vio cargar o descargar. Parecía tener un sexto sentido que le advertía cuando alguien le espiaba, ocasión en que interrumpía abruptamente su trabajo. Las numerosas mirillas en las paredes confirman su naturaleza sospechosa, casi se diría paranoica salvo que tuviera un motivo importante y concreto para estar en estado de alerta. Gruesos muros y portones de roca sólida reafirman su necesidad de privacidad. En 1940, luego de finalizar las tallas interiores en su totalidad, dedicó un año intenso a finalizar los muros externos. Excavaba el coral de una cantera contigua a uno de los muros, aunque otros, de acuerdo a criterios que desconocemos, los traía desde largas distancias y, otra vez, aceptaba colaboración en el traslado, pero no en la carga y descarga. Dato: el peso del coral es de aproximadamente 1 tonelada por metro cúbico. Las paredes del castillo son bloques de 2,50 m por 1,30 m por 1 metro de espesor, cada uno con un peso de 6 toneladas mínimamente. El gran portón que giraba sobre su centro de gravedad, apenas una clavija enterrada en el suelo, y que se descentró hace unos años, cuando los propietarios actuales del museo de sitio, tratando de comprender su funcionamiento, lo movieron de su eje sin poder colocarlo nuevamente en posición, pesa 9 toneladas y daba un giro de 3/60 apenas con el empujón de una mano.
Nosotros mismos hicimos el experimento con otro portón, pequeño, triangular, de apenas 3 toneladas, que gira y sigue girando sobre un pequeño buje metálico, con solo apoyarse literalmente sobre el mismo. Ed era un tipo muy reservado. Permanentemente cerrado, para acceder había que tocar un timbre y una campana. El propietario se asomaba ahí, entonces y de acuerdo a un indecible aspecto que veía del curioso y su propio humor, decidía si franqueaba el acceso o no. Pero algo llamó inmediatamente mi atención y que creo, junto con otro algo sustancial del interior al que me referiré más adelante, se les ha escapado a tanto colega que anda por ahí. A un lado de la entrada principal, sobre la pared, dice: toque 2 veces. ¿Por qué 2? Si el visitante tocaba 1, o 3, o 4, simplemente no le atendía. ¿Tiene que ver con un humor irónico aunque de dudoso gusto? ¿Apelaba a la obediencia puntillosa de quien quisiera entrar? Yo pienso otra cosa. Toque 2 veces, la frase me hizo eco con una arcaica, respetada consigna de toda sociedad u orden iniciática que dice: el adepto deberá llamar a la puerta del templo 3 veces. Esto no significa que quien quiera acceder al seno de una logía, cual Sheldon Cooper metafísico, cuide de golpear estrictamente 3 veces con los nudillos en la puerta de entrada, sino que significa que quien realmente quiere aprender debe ser consecuente e insistente, demostrando que lo suyo no es mera curiosidad circunstancial, sino verdadera búsqueda del conocimiento. Toque 3 veces significa que será puesto a prueba, que debe insistir, demostrar que tiene la perseverancia para que le sea abierta la entrada al saber. Toque 2 veces es, según mi mirada, una forma elíptica en que Lex Kalnin se dirigía a quienes tuvieran ojos para ver. Entre los ítems interesantes, varios llaman la atención al turista. La mesa florida, un corazón dentro de otro corazón que, apelando siempre a la inevitable reminiscencia de Dulces 16, se dice que Edward había construido con la ilusión de tomar allí sus comidas con su amor. Pero hay cosas menos obvias que me llamaron poderosamente la atención. La reproducción de los planetas del sistema solar, para dar lecciones de astronomía. Simple y dudosa decoración. Hay un maravilloso reloj de sol, o de sombras, deberíamos decir, que entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde da la hora con precisión al cuarto de la misma. Pero aún más, el mal llamado telescopio, en realidad, una mira para apuntar a través de una mirilla circular a una cruz de alambre dentro de un círculo que cuando centra la estrella polar indica con exactitud el solsticio de verano. Es el telescopio Polaris. La primer pieza está situada 6 metros por fuera del castillo. Tiene 8 metros de alto y pesa aproximadamente 20 toneladas. Tiene una abertura inclinada y 2 alambres cruzados. La mirilla o parte interior del telescopio están situadas en la pared adyacente. No tengo la explicación por ahora. Pero tengo algo. La convicción que Edward Lex Kalnin era un esoterista, que practicaba rituales, realizaba sesiones de neto corte oculto, quizás adoraba a entidades no tan afines a la idiosincrasia de esa ingenua América de principios del siglo XX. ¿Qué razones tengo para afirmar esto? Toque 2 veces. La guía de apunte polar. Los cuerpos astronómicos, en disposición más propia para la adoración, los imagino, oscuros, resaltando sobre el fondo absolutamente estrellado de noche sin iluminación artificial ni edificaciones en la zona. Lo diré de una vez. Hace años que tengo la fuerte sospecha que los mitos de Cthulhu y toda la saga de Howard Philip Lovecraft no es solamente una sucesión de relatos fantásticos de un misógino aburrido, fóbico del mar, del contacto con otras personas y del ulular del viento nocturno. Creo que empleó, dentro del puritanismo y fundamentalismo cristiano dominante en ese entonces, el marco de su literatura para transmitir un verdadero culto de entidades pretéritas y oscuras, los primigenios, en guerra cósmica y permanente con los dioses arquetípicos. El altar. Y, es pura especulación, por supuesto, creo que Edward Lex Kalnin fue uno de sus cultores. Para cuando Ed vivió y construyó su paraíso, Lovecraft estaba vivo y produciendo esa literatura, falleció en 1937. El mar en general, y las costas de Florida en particular así como los pantanos, recordemos la proximidad de los Everglades, realmente muy cerca, eran escenarios frecuentes de sus horrores cósmicos. Cthulhu, el epítome de sus monstruos, era un ancestral y poderosísimo ser marino, un tirano de las profundidades acechando víctimas en cuerpo y espíritu. Su horror emergía desde las profundidades, alcanzando al hombre. Yo miraba el altar de Edward, y escuchaba un eco en mi cabeza diciendo aquello de:
Porque no está muerto lo que yace eternamente, y con los eones extraños aún la misma muerte puede morir. Hablé de la isla de Pascua, sí, allí, donde no tan lejos, se detecta ese misterioso fenómeno conocido como The Blob, el cual, a su vez, está donde con exactitud casi terrorífica Lovecraft ubica a Arlie, la monstruosa, arcaica ciudad submarina de los primigenios. Escribió 5 pequeños libritos, solo disponibles en inglés. Un libro en cada hogar, dividido en 3 capítulos. Dulces 16, Examen doméstico y Examen político. Corrientes magnéticas, donde quizás se encuentre las claves de cómo manejó esos bloques. Y vida vegetal, mineral y animal. Que escribiera sugestivamente sobre vida mineral demuestra no solo sus creencias animistas sino, por extrapolación, su fuerte inclinación esotérica. Derrumbe en Miami. Conmoción por el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside. Para terminar el video, un edificio de Miami colapso, esto ya de por sí es extraño, pero ¿y si te digo que después de caer el edificio de Miami se recibían llamadas de personas ya fallecidas de dentro del edificio? Repito, cuando ya había caído el edificio, esto está recogido en prensa, y es que ya te digo que lo de Miami supera con creces el misterio de todo el mundo. Familiares de la abuela cubana Miriam Blanca Spinotkin denunciaron haber recibido misteriosas llamadas telefónicas desde el número fijo de su vivienda, tras el derrumbe parcial este jueves en el condominio Champlain Towers, en Miami Beach. Miriam y su esposo Arnie Notkin se encuentran entre las personas desaparecidas en el siniestro. Sus familiares han sufrido largos días de angustias, porque al temor de haberlos perdido para siempre, se han sumado una serie de misteriosas llamadas que tienen como origen el número fijo en la residencia que se derrumbó. Su nieto Jake Samuelson narró a Local 10 News que el matrimonio vivía en el apartamento 302 de Champlain Towers. La línea de su madre ha estado recibiendo llamadas desde el teléfono fijo de los Notkin que, según describió, solía estar junto a la cama de sus abuelos. Sin embargo, al contestar las llamadas no se escucha ninguna voz al otro lado de la línea. Solo oyen el sonido estático. Recibieron un total de 16 llamadas. La primera ocurrió en la noche del jueves, sobre las 9:50 p.m., varias horas después del colapso del edificio, alrededor de las 2 am de ese día. La primera llamada dejó en la familia una mezcla de emociones. Estábamos todos sentados en la sala de estar, toda mi familia, Diane, mi madre, y nos quedamos impactados. No pensamos nada porque respondimos y estaba estático, dijo Samuelson. El viernes por la mañana habían recibido 15 llamadas más, muy desgarradoras porque tras cada una de ellas estaba el inmenso deseo de escuchar una voz que ratificara que siguen vivos. Los familiares no saben si en realidad son los Nopkins o si se esconde algo más en este misterio. Estamos tratando de racionalizar lo que está sucediendo aquí, estamos tratando de obtener respuestas, dijo Samuelson. Han pedido los servicios de un detective y están solicitando a los familiares de otros desaparecidos que por favor confirmen si han recibido alguna llamada de este tipo. Las autoridades investigan lo que pudo haber ocurrido en este caso. Desde la noche del viernes no han recibido más llamadas telefónicas. Arnie es profesor de educación física y Miriam es banquera y agente de bienes raíces. Las labores de rescate se han mantenido de forma ininterrumpida en Surfside, Miami Beach. La policía de Miami-Dade confirmó el hallazgo de un quinto fallecido en el siniestro. El cuerpo fue encontrado este sábado. Los expertos tomaron muestras de ADN para poder identificar a la víctima. Los resultados serán cotejados con las muestras recogidas en el Centro de Reunificación Familiar ofrecidas por los seres queridos de los 159 desaparecidos. El cubano Juan Alberto Mora Chávez, miembro de la Brigada 2506, que participó en la invasión a Bahía de Cochinos en 1961, su esposa Ana Mora y su hijo Juan Jr. También están entre los 159 desaparecidos en este siniestro. El matrimonio de octogenarios Antonio, 83, y Gladys Lozano, 79, estaban entre los cubanos desaparecidos tras el derrumbe del edificio Champlain Towers. Vivían en el departamento 903. Se confirmó que sus cuerpos fueron identificados. También los cubanos Hilda Noriega y Oresme Gil Guerra, se cuentan entre los desaparecidos tras el desplome del edificio. Ella de 92 años, vivió en Champlain Towers durante más de 2 décadas. Por cierto, un gato negro sobrevivió. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.